Bueno, entonces vamos a continuar. Le damos gracias a Dios por este día. Estamos en nuestra cuarta parte. Y tú dirás, uy, qué tan largo hablando de los pensamientos y todo esto. Pues no, todo esto que estamos haciendo es para beneficio de nuestra vida espiritual. El tema de hoy, el título le he puesto filtrando nuestros pensamientos. Filtrando nuestros pensamientos. La semana pasada hemos estado hablando, a ver, ¿quién se acuerda? Más o menos. ¿Quién se acuerda de lo que estuvimos hablando la semana pasada? Yo no voy a señalar a nadie, usted me dirá, nadie se acuerda. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que era incorrecto en nuestros pensamientos, ¿verdad? Cómo esquivar, cómo evitar lo incorrecto en nuestros pensamientos. Y muy diferente a lo que vamos a hablar hoy, porque la semana pasada era reconocer cuáles son esos pensamientos incorrectos y cómo corregirlos. Hablamos de la meditación, ¿se acuerdan? No de la meditación trascendental, no la del yoga, no. Es la meditación cristiana, la que es en la palabra, la que es orando y que esperando ese tiempo de respuesta de parte de Dios. Amén. De pronto usted nunca había escuchado esto, yo sí. Yo lo he practicado por mucho tiempo. A mí me lo enseñaron en una escuela de misiones que yo hice hace muchos años y me enseñaron a meditar en la palabra. En la iglesia lo enseñan, pero muy por encima. Muy poco te dicen que debes meditar en la palabra, que debes esperar ese momento que Dios te responda, ¿no? Por lo general, ¿qué hacemos, no? El devocional. Leemos la Biblia, oh, gracias Padrecito, amén, y me voy. Pero no meditamos la palabra. Muchas veces no lo hacemos. Y siempre dejamos para al final, para después, siempre decimos, no es para ahora, no, más tarde, en la noche. Hay unos que dicen, no, yo medito en las noches. Entonces se ponen a ver Netflix, las películas y ya se va hasta dormir y no has meditado. Y es verdad. Entonces queríamos que recordáramos esos puntos, y uno de los puntos que también estábamos recordando era de que nuestros pensamientos son muy profundos y muy fuertes y que tenemos que tener mucho cuidado con ellos. ¿Amén? Amén. Presten atención aquí para que no se pierda la idea de lo que estamos hablando. ¿Amén? Amén. Entonces, habíamos hablado de que la vida tiene muchas veces ese reflejo de los pensamientos que tenemos o de lo que pensamos. Todo lo que tú piensas lo vas a terminar haciendo de una forma u otra. Eso es inevitable. Tú no me puedes decir que no. Si tú dices, lo habíamos explicado hace semanas, voy para el baño, tú no vas para la cocina. Habíamos dicho eso, ¿no? Si tú a tu mente le dices, voy para el baño, o vamos a hacer otro ejemplo, voy a hacer esta tarea, ¿no? De una forma u otra, en tu mente va a estar esa tarea. Y de una forma u otra, no importa cuánto tiempo te demores, la vas a terminar haciendo sí o sí. ¿Por qué? Porque está dentro de tu cabeza, está dentro de tu mente, y también dentro de tu corazón, ¿verdad? Número 2, no se puede tener una vida positiva, eso lo habíamos hablado la vez pasada. No se puede tener una vida positiva cuando tu mente es negativa. Y aquí quiero hacer una aclaración, porque me han estado preguntando, ay no hermano, ¿usted está enseñando actitud mental positiva? No, yo no estoy enseñando actitud mental positiva. Yo lo que estoy diciendo es que si tú quieres tener una vida bendecida, una vida de una forma diferente, no negativa, porque nos toca utilizar esos adverbios, ¿no? ¿Cómo se llaman? Adverbios, ¿no? O sea, esas palabras para poder denotar cuando es positivo algo, cuando es negativo. Cuando es algo positivo te va bien en la vida, cuando es algo negativo te va mal en la vida. Es algo que toca decirlo así, ¿verdad? Entonces, y muchas veces esas vidas positivas, muchas veces se convierten en vidas negativas porque son consumidas por esos pensamientos negativos. Repita conmigo, pensamientos negativos. Pensamientos negativos. Muy bien. Vamos a buscar el pasaje central de nuestra enseñanza de los pensamientos. Tú dirás, otra vez el mismo versículo, sí, hasta que nos los aprendamos. Hasta que nos los aprendamos. ¿Ven? 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5. Por favor, lo buscamos. Capítulo 10, versículo. Sí, lo repito. 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5. Y dice lo siguiente, versículo 10, perdón, 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5. Me dicen cuando lo pueda leer, ¿vale? 10, 3 al 5. Y lo leo en mi versión, amén. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según las cosas de la carne, o según la carne.
porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Dice que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Realmente este pasaje, en otra versión que me gustó cuando la vi, dice lo siguiente: tiene poder divino para derribar fortalezas. Y habíamos hablado la semana pasada, las veces pasadas, que una fortaleza es un patrón incorrecto de pensamiento. Recuerdo, una fortaleza, no me refiero a lo positivo, sino una fortaleza, algo que está en tu mente, que tú crees correcto, pero no lo es. Algo que hemos adquirido del mundo, algo que hemos aprendido del mundo, pero que no lo avala la palabra. Amén. ¿Estamos claros? Amén. Amén. Ok. Listo. Entonces es un patrón incorrecto de pensamiento donde somos rehenes de esas mentiras en las que creemos. De pronto a nosotros nos han dicho que ciertas filosofías, X, Y, Z, las que sean necesarias, son correctas. La Biblia dice que es incorrecto. ¿Ven? Cualquier filosofía que se intente superar el poder de Dios, cualquier filosofía que intente socavar el poder de Dios, es malo para nuestra salud. Es malo para nuestra salud espiritual, malo para nuestra salud mental. ¿Amén? Entonces, ¿por qué? Porque nos confunde, porque nos hace creer cosas raras. Entonces, eso se llama fortaleza. ¿Ven? Entonces, tomamos captivos, habíamos aprendido también que en este pasaje nos enseña de que tú derribas argumentos y que tú llevas cautivo. ¿Qué es llevar cautivo? Coger ese pensamiento y decir, no, tú no mandas aquí, aquí manda es Cristo. Porque si tú aceptaste a Cristo un día, ¿no? Todos hemos aceptado a Cristo algún día, ¿no? Amén. Tú le dijiste a Cristo, Señor, sé mi Señor, mi ayudador, gobierna mi vida, sé el dueño y Señor de ella. Cuando tú le dices esa palabra, Dios se la toma en serio y comienza a gobernar sobre tu vida. Aunque tú digas, no, mi vida es mi vida y yo soy así. No. Créeme, Dios comienza a gobernar tu vida. De una forma u otra se va a encargar de gobernarla. ¿Amén? Eso es lo que estamos recordando. Entonces también recordemos que nuestra mente se rige por una serie de caminos neuronales. Los científicos que habíamos hablado, ¿se acuerdan? Esos caminos neuronales, entre tú más pienses en algo, ese camino más es recorrido y va a ser más rápido. Por eso es que hay gente que es súper rápida para las matemáticas, porque están estudiando matemáticas y de pronto un cálculo lo hacen tan rápido y uno dice, yo apenas voy por la mitad, ya el tío lo hizo ya de una, porque ya tiene un camino neuronal que es normal para esa persona, de acuerdo a sus habilidades, de acuerdo a su talento, pero aún así se crea ese camino neuronal y ese camino queda establecido. Lo mismo pasa con las cosas negativas. Entre tú más piensas hacer lo malo, yo conozco de personas que intentan hacer siempre lo malo. Por ejemplo, un fraude. Por ejemplo, tomar esto a mi beneficio y a mí me importa lo demás. O de pronto tú vas a dar el diezmo y tú dices, por lo que le pasó a Ananías y Zafira en Hechos, que lo pueden investigar cuando quieran, que ellos vendieron una heredad y le dijeron mentiras a Pedro. Sí, lo vendimos por una tal porción, pero no era la realidad. Ellos habían prometido, no sé si le explico a dónde voy, ellos habían prometido dar un valor y no lo dieron. Entonces en su mente se crea esa mentira, esa intensidad de decir algo que no es correcto. ¿Por qué? Porque no lo tenían claro. Ellos querían aprovecharse de esa ocasión. Y yo conozco gente así, gente que intenta hacer fraude y que es tan normal. El que es ladrón, hay un dicho, el ladrón juzga por su condición. El ladrón siempre va a intentar buscar la forma de apropiarse de algo que no le pertenece, ¿verdad? ¿Estamos claros hasta ahí? Amén. Ok, entonces eso lo hace un ladrón. El asesino igual, el asesino va a intentar, el que es asesino en serie, va a intentar matar a una persona, pero es que eso está aquí, comienza en el pensamiento. Y tú dirás, pero es que son dos casos extremos. Y yo sí, son dos casos extremos que pasan en la vida real, pasan hoy en día. Tú miras las historias de aquí solo España y cuántas mujeres no han sido asesinadas por asesinos en serie. Muchas. ¿Por qué? Porque en la idea del tipo, esta era satisfacer una necesidad propia, un abuso. De pronto quiso abusar de la chica, iba por la calle, la vio, abusó de ella, ¿no? O de pronto no abusa y de pronto se resiste, ¿no? Y de pronto ¿qué pasa? ¡Pum! Comienza el maltrato y el asesinato. Pero eso ya estaba en su mente. Y tú dirás, pero fue el diablo. Sí, puede ser un tema espiritual, pero también están en esos pensamientos negativos que día tras día se meten en nuestra cabeza. ¿Ven?
Ok, entonces continuemos. Y también recordemos que nuestra mente, ¿verdad? Conecta esos pensamientos de una forma más rápida, que entre más tú pienses en eso. Si alguien está pensando en montar una empresa, ¿no? Aquí cuántos empresarios hay, varios, ¿no? Entonces para ti va a ser más fácil hablar de emprendimiento, porque tú estás constantemente hablando de eso. Tus pensamientos, estás leyendo, te estás informando, ¿no? Es como cuando lo de la luz, ¿no? Que subió la luz, que bajó la luz, que no sé qué. Los que vemos noticias, yo ahora veo que todo el mundo habla de la luz, pero ese no es mi problema. O sea, estábamos hablando aquí hace poco de que hay que prender el aire acondicionado porque si no nos freímos. ¿Cómo hacemos? Hay que hacerlo. ¿Qué vale? Vale, esa es la consecuencia, pero la asumo. No sé si me explico. Entonces, en nuestros pensamientos llegan esas creencias, esas cosas que hacen que nos desviemos de lo que Dios quiere darnos a nosotros, ¿verdad? Esas cosas que Dios quiere darnos y nos dice, mira, no es así, es de esta forma, pero yo digo, no es así. Parece un poco Cantinflas, ¿no? Al hablar. ¿Sabe quién es Cantinflas, verdad? ¿Cuántos lo conocen? Muy bien. Ok, entonces quiero expandir esta idea que hemos aprendido hasta ahora, todo lo que hemos aprendido, y que usted lo ponga en práctica. Esto es bíblico, todo lo que estoy diciendo. Todo lo que estoy diciendo está en la palabra, lo puedes investigar, lo puedes estudiar cuando quieras. ¿Ven? Entonces, vamos a expandir, y hoy vamos a hablar de algo que se llama el filtro mental. Repita conmigo, filtro mental. Dos personas nada más. Repita conmigo, filtro mental. Si no quiere repetir, no pasa nada. Pero yo quiero que se acuerde de esta palabra, porque hoy estamos hablando de filtrando nuestros pensamientos y necesitamos entender lo que es el filtro mental. Hay algo en la psicología que se llama sesgo cognitivo, y el sesgo cognitivo es un error en el razonamiento basado en experiencias personales o preferencias. Por ejemplo, un filtro mental puede ser que abusaron de una chica muy joven y ella cree que porque abusaron de ella todos los hombres son iguales. ¿Han escuchado esa frase? Bueno, eso se llama un filtro mental. Es algo que ya ella está preprogramada a pensar por algo negativo que le ocurrió. ¿Aló? Amén. Ok, en eso estamos claros, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, a los que nos pegaban. Ahorita hablábamos con Eric, que estaba hablando con ella ahorita, al principio. Ella me decía, es que cuando ahora todo el mundo es con móviles y estos niños es con móviles, porque a mis hijos les pasa lo mismo. Allá los teníamos en la otra sala con los móviles porque es que no se quedan quietos. Y lastimosamente lo que los calma es eso. Juan Carlos me dirá, ¿cierto? Que tiene también dos pequeñuelos. Dos, pero uno es el que se pone en la tablet, ¿no? Y que ahora se me perdió lo que estaba diciendo. Entonces, estábamos hablando de que en mi época te daban récord. Aquí o sea, te daban récord para los que están en Facebook, le daban a uno con un azote, con un cinturón. O sea, a mí me daban, como yo me pusiera con historia, era un cinturonazo. Ahora no, ahora es tablet, toma. ¿Cierto? Ahora es diferente, ¿verdad? Entonces, imagínate esa experiencia que yo viví de pequeño, cuando a mí me pegaban, muchas veces me pegaron sin razón aparente. Porque yo estaba en la mitad y ¡quítate de ahí! ¿Cierto? O porque mami, papi, o mami, ¡no me digas nada! O sea, ¿han escuchado eso? A mí me ha pasado cuando estaba más pequeño. Entonces yo no puedo pensar que todos los padres son malos por lo que a mí me pasó. No que todas las familias son malas. Entonces hay que acabarlos a todos. No. O eso es lo que hoy habla el feminismo. El feminismo, ¿qué dice? El feminismo dice que todo hombre es una potencial arma de destrucción en contra de la mujer. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que eso es lo que dice el feminismo? El feminismo dice claramente que el hombre es un violador. ¿Usted sabía eso? Pero no es así. No todos los hombres somos violadores. Eso es falso. Entonces allí hemos encontrado una fortaleza. Igual con el machismo. El machismo dice que todas las mujeres son unas esclavas. Tienen que hacer lo que yo les diga. Eso lo vende el machismo. También está equivocado. ¿Por qué? Porque las mujeres no son esclavas. Amén. Amén. ¿O no amén? Amén. Están como callados, hombre. O es que no les gusta mi prédica. Bueno. Mejor me quedo callado. Entonces, en pocas palabras, si creciste teniendo experiencias malas, de acuerdo a esas experiencias, tendrás un filtro mental.
vas a tener algo preadquirido de por sí. Porque esos son filtros que adquirimos con la vida, con el día a día. Y eso define nuestra manera de ver y de hacer las cosas. Así como tú hayas tomado ese filtro, así te vas a conducir por tu vida. Y no va a pasar nada. De pronto tú ni te acuerdas que fue por eso. Una de las cosas que yo he aprendido es que muchas de las cosas que nos suceden hoy es por cosas del pasado. Todas las decisiones que hemos tomado, que nos han llevado a consecuencias hoy, han sido por X y cosas que hicimos en el pasado, influenciados por ese filtro. ¿Amén? Entonces, puedes ver a través de ese filtro una situación de una manera incorrecta. Como decíamos, vamos a coger el caso del feminismo. El caso del feminismo, vuelvo y repito, dice que las mujeres dicen que los hombres son malos, ¿no? Que son violadores por excelencia. Y eso es falso. Eso es completamente falso. La Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña que somos creación de Dios. Y si somos creación de Dios, somos como Él. Somos semejantes a Él. Eso lo dice el Génesis. Génesis dice que somos semejantes a Él. O sea, que Dios no nos creó para hacernos daño. Es el hombre que ha tomado malas decisiones. X y razón. La chica estaba en un lugar que no debía estar y el otro tío estaba como que habías hecho, ¿no? Y desafortunadamente suceden cosas. Pero eso es el día a día. Tú te vas a Colombia y te das cuenta de las miles de personas que se mueren diariamente. Y no solamente por violación, ni por asesinato. Se mueren de hambre, ¿no? Se mueren ¿de qué más creen ustedes que se puede morir aquí? Por culpa de otras personas. Por el gobierno. De pronto iban a la manifestación. ¿Han escuchado los casos de que yo le dije a mi hijo que no saliera? Y se fue para la manifestación y lo mataron. ¿Han escuchado esos casos? Yo sí los he escuchado. Y eso es tremendo. Y tú dirás, ¿y esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Tiene que ver mucho. Un ejemplo es que de pronto, bueno, ya he hablado del filtro, ¿no? Y que no todos los hombres son así, ¿no? Pero es la forma en cómo vemos las cosas. Nos podemos evitar tanto sufrimiento, nos podemos evitar tantos problemas, tan solo sabiendo cómo filtrar, aclarar lo que vemos. Y es fácil, no es difícil. Entonces puede llegar, esto nos puede hacer llegar a hacer juicios incorrectos sobre alguien. También te ha pasado que de pronto, por algo que a ti te pasó en el pasado, ¿no? Esto va más que todo de pronto para aquellas mujeres o hombres que de pronto se divorciaron porque tuvieron un mal divorcio, porque tuvieron un problema. Y de pronto cuando van a la segunda relación o tercera se dan cuenta de que es lo mismo. Y dice, pero es que es lo mismo. Tengo el mismo problema y se vuelven y se divorcian. Entonces, la pregunta aquí es, ¿de quién es el problema? ¿De las mujeres que ha tenido el hombre o del hombre que ha tenido un filtro mental y que ha tenido problemas en cómo desarrollar sus relaciones? Del hombre, obviamente. Entonces, es muy interesante cuando nosotros nos ponemos a cuentas, ¿verdad?, con el Señor y decimos, bueno, Señor, tú me estás tratando de enseñar algo hoy a través de Luis y yo quiero saber qué es lo que me tratas de enseñar. Y tu filtro o mi filtro es cómo ves, es esa forma de cómo ves las cosas, cómo ves las situaciones diariamente. Estás aprovechando cuando te pasa algo, una situación, una circunstancia, lo que sea, lo estás aprovechando para bien. Lo estás mirando siempre con los ojos de la maldad o lo estás observando con los ojos de Dios, con los ojos como Cristo lo vería. Amén. Entonces, tu filtro, vuelvo y repito, tu filtro da forma a cómo ves las situaciones. Si tú dices, todo está mal, me va a ir mal, ¿sabes cómo te va a ir? Mal. Eso es una realidad. Pero si tú dices, mira, no me importa, tengo problemas, tengo situaciones adversas, pero me voy a levantar hoy primero por Dios, segundo por mí, tercero por mi familia, ¿verdad? Y voy a hacerlo bien, me voy a esforzar. ¿Cómo va a ser tu día, tu semana? Va a ser excelente. Ahora, me gritaron en el trabajo, ¿vale? Esas son las consecuencias del trabajo. Que me regañaron, que me no sé qué, pero por eso no te vas a hacer sentir mal. Las circunstancias, hay una canción que cantamos aquí, las circunstancias no me mueven a mí. ¿Se acuerdan de esa canción? ¿No? No, menos. No, ok. Las circunstancias no pueden transformarte, no pueden cambiarte. Tú no puedes cambiar por las circunstancias. Tú tienes que cambiar porque de verdad el Espíritu Santo está contigo y te está ayudando. Entonces, los filtros
que tienes dan forma a cómo ves la vida. Lo interesante es que si cambias el filtro, vas a cambiar la forma en cómo te sientes. Aló. Cuando tú cambias tu filtro, eso te va a ayudar a cambiar la situación. Oye, ¿verdad? Lo estaba viendo de otra forma. Me acabo de acordar, porque no estaba en el libreto, en la enseñanza. A mí un pastor amigo mío, yo tuve unas situaciones personales y le comentaba la situación personal que tenía. Y él me decía, mira, es desde el punto de vista como lo veas. Quítate las gafas. Y yo me las quité. Y yo las quito. ¿Qué ves? Nada. Veo todo difuso, no le veo la cara a nadie. Desde aquí no veo a nadie. Es más, sé que aquí está una persona, está la otra, pero si fuera la primera vez que entrara, no puedo saber quiénes son. Necesito ponerme los lentes, el filtro, ¿no? Para aclarar un poco y enfocarme en lo que debo enfocarme. Si no tengo el filtro, si no tengo las gafas, veo todo borroso, veo todo horrible, veo todo, hasta me molesta, porque no les veo las caras, no veo las expresiones. Hasta cierto punto sería interesante. De pronto cuando tú estás en un público muy grande, 200, 2000 personas, me quito las gafas y ahí no veo a nadie, me da igual lo que digan de mí. Pero cuando es un público pequeño sí me provoca más ansiedad, me da más, ¿sabes? Y él me decía, es desde el punto de vista con las gafas que la mires. No todos tienen las mismas gafas, pero es verdad. Las gafas que yo tengo no son las mismas que usa Dubravka. Ella tiene un filtro muy diferente al mío. Me refiero a la de la gafa, a las lentes. Tenemos un filtro totalmente distinto, pero tenemos un mismo problema. De pronto no sé cuál es tu problema. Mi problema es la miopía. De pronto la tuya es astigmatismo, miopía, más o menos. No. ¿Cuál sería tu problema? Me lo pusieron por la computadora. Es casi lo mismo. Por la computadora, ¿verdad? Entonces, lo interesante es que si cambias el filtro, cambias cómo te sientes. Cuando tú cambias el filtro, cambias. Y en estos días, hablando con Clau, y motivados por una serie de extrañas cosas que pasaron en mi casa esta semana, hablábamos de mucho de Instagram, ¿no? Y estábamos buscando por internet porque nos daba risa, con todo respeto lo digo, las mujeres que se autoembellecen, ¿no? Pero son cambios extremos, me refiero. Entonces veíamos a las chinitas, ¿no? A las asiáticas, que nos pasó impresionante. Comenzamos a ver y video tras video, wow, cómo eran de bonitas. Y de pronto se quitaron todo y eran otra persona, o sea, y lastimosamente en la mayor, bueno, parte de los casos algunas no son agraciadas. Tendrán alguna gracia, obviamente, yo lo sé, porque son creaciones perfectas de Dios, las mujeres son hermosas por dentro y por fuera, porque ningún maquillaje, ¿sabes? Pero lo que trato de decir, para no embolatarme más en el problema, es de que se están riendo, es de que, para no embolatarme más, lo que quiero decir es que siempre veíamos el mismo concepto. Y no sé si alguien me puede decir en Instagram, parece ser que hay un filtro de embellecimiento. ¡Wow! Yo quedé, no lo sabía, yo que soy de informático y que manejo el Instagram diariamente, no lo sabía que había un filtro de belleza. Y cuando fuimos a ese video, vimos personas, agraciadamente, te dan ganas de compartir un café con esa persona, ¿no? Por así decirlo. Y estaban bien, y de pronto se ponen el efecto y ¡wow! Unos Kenes, unas Barbies impresionantes. Apenas se quitan el filtro, son otras personas, ¿verdad? Bueno, a eso que estamos hablando, si cambias el filtro, cambia la sensación de lo que ves. Eso que estamos hablando, eso se llama sesgo cognitivo. Eso que te ha pasado en Instagram, cuando ves un filtro, cuando ves a una persona con un filtro y tú dices, wow, qué hermoso, qué hermosa, eso te está dando a ti una sensación de cambio para no rechazar esa imagen. ¿Usted sabía eso? Lo sabemos, ¿no? Yo creo que lo sabemos, ¿no? Y tú dirás, ¿y a dónde va Luis? ¿A dónde quiere decirme? Porque un sesgo cognitivo, lo repito, es un filtro por defecto, en donde nuestro cerebro está predeterminado para pensar de una manera específica. Está predeterminado para interpretar cosas que no son completamente precisas, completamente transparentes, no son completamente verdad. No son completamente verdad. Y wow, yo me tomo mi foto y yo respeto a la audiencia, espero no estar ofendiendo a nadie,
Y no tengo nada en contra de Instagram, ni de los filtros, nada de eso. A mí me da igual. Lo que quiero traer a colación es esto. ¿Cómo es posible que dos personas diferentes puedan responder de maneras distintas a una misma situación exacta? Eso se llama sesgo cognitivo. Dos personas diferentes pueden responder de maneras distintas a una misma situación exacta. Entonces, no son hechos los que lo hacen diferente, sino ¿el qué? El filtro. No son los hechos con que tú dices, que tú ves las cosas, que tú dices, porque pasó esto, yo ahora pienso de esta manera. No, no funciona así. Los hechos no son lo que lo hacen diferente, es el filtro. Dos personas pueden recibir una retroalimentación. A mí me gusta cuando yo hablo con la gente y yo le digo, ¿has entendido? Siempre hago esa pregunta, aunque sea un poco ofensiva, porque hay gente que a veces se le dice, ¿has entendido? Yo que acaso soy bruto, ¿qué? Torpe o tonto. No. O me hago entender, que es de la otra forma, que también hay gente que se ofende, porque si yo les digo, me hago entender, y ahora que te crees más que yo. Entonces ya uno no sabe ni cómo explicarlo. Pero cuando yo le doy una instrucción a alguien, por lo general, y en lo que Dios me ha permitido liderar, y le digo, ¿has entendido? Y me dice, sí, ese sí no me convence. No me convence. Entonces yo le vuelvo y le pregunto, o le explico nuevamente, le digo, mira, le explico, ahora sí, un poco mejor. O sea, veo que la primera vez que yo explico se ve difuso, a la segunda vez que lo explico ya va entrando en calor, pero aún así siento de que, entonces mi esposa me dice, es que tú no sabes explicar bien. Y yo, bueno, pero es que yo tengo que explicar las cosas. Yo tengo que hacerlas saber, yo tengo que tratar de desmenuzarlo lo que yo más pueda. Pero la gente también tiene que dar un pasito también de, oye, ¿qué es lo que me están tratando de decir? ¿Verdad? A eso es lo que yo me quiero referir hoy. Dos personas pueden recibir una retroalimentación y cada una de ellas recibirla de maneras diferentes. Como decía ahorita, una persona la puede tomar agresivamente. Oye, qué bueno que hayas hecho este trabajo. Hay personas que son agradecidas y dicen, gracias por ayudarme. Y tú dirás, ¿y en qué? Cuando tú me estás diciendo que gracias, ese gracias me reconforta. Pero hay gente que no piensa así. Hay gente que dice, sí, ahora que yo soy tú, o sea, ¿por qué me agradece? ¿Para qué? ¿Se han encontrado esas personas? En esta cultura yo muchas personas me las he encontrado. ¿Gracias de qué? Gracias de qué, ¿verdad? Yo lo he visto. Y eso es desagradable. Es muy desagradable. Pero tenemos que entender que estamos en una cultura que no es la de nosotros. Pero aún así el principio se sigue haciendo. ¿El principio cuál es? Que varias personas, yo puedo estar predicando algo aquí y cada uno está recibiendo un mensaje distinto. A eso se le llama filtro, a eso se le llama filtro mental, a eso se le llama sesgo cognitivo. Y tú dirás, ¿por qué el pastor? No me vayan a tirar piedra. ¿Por qué el pastor está explicando todo esto? Porque estamos hablando de la mente. Y la mente es compleja. Y necesitamos buscar la ciencia para ver qué dice. Necesitamos buscar la palabra de Dios para ver qué dice. Y en qué punto es donde se unen. ¿Verdad? Necesitamos, porque lo expliqué la otra vez. La ciencia la creó Dios. No la creó el hombre. Usted lo sabe, ¿no? La psicología la creó el Señor. La medicina, todas las ciencias médicas, todas las creó el Señor. Y si las creó el Señor, a mí me tiene que dar cierta evidencia de tranquilidad de que en la palabra lo voy a poder encontrar. Y efectivamente está. Hay un caso interesante en el Antiguo Testamento. Yo no los voy a invitar al pasaje, pero lo pueden leer. Es la historia de los 12 espías. Los 12 espías eran, entre esos, Josué y Caleb. Eso está en Números 13 y 14, si lo quieren anotar, si no, no pasa nada, va a quedar grabado. Donde Moisés envía a 12 personas. Moisés envía 12 espías, adivinen a qué, a ver, a explorar la tierra que Dios les había prometido, ¿verdad? Esta tierra se llamaba Canaán, ¿se acuerdan? Y 12 de ellos salieron del mismo lugar, ¿verdad? Perdón, sí, salieron 12, pero 10 que vinieron, dijeron, todo está, repitan conmigo, todo está mal. Todo está mal. Vamos a hacerlo al mismo tiempo, todo está mal.
hay gigantes, hay no sé qué, hay, es que me van a matar, es que somos tan pequeños. Esas 10 personas tenían todos un mismo filtro mental, que todo lo veían negativo, todo estaba mal. No, eso no va a poder ser, ¿cómo es posible? A mí, ¿por qué el Señor me manda para esto? Yo no sirvo para esto. ¿No? Es lo que hemos estado hablando durante todos estos domingos. Y adivinen que 2, por eso es que hay una regla, que cada grupo de 12 personas, 10 van a estar en desacuerdo y 2 van a estar a favor. Eso es una regla. Es una regla. Siempre va a ser la mayoría la que va a estar en desacuerdo. Va a intentar sabotear, porque de una forma u otra se sabotea porque no tengo fe, porque no lo creo, porque no puedo llegar. 2 de ellos regresaron diciendo: es una tierra maravillosa, es una tierra espectacular, es increíble, Dios nos ha dado la tierra, vayamos y tomémosla. Solo 2, de esos 12, 2 entraron a la tierra prometida, que fueron Josué y Caleb. Los demás no entraron, ni siquiera Moisés, ni siquiera el hombre de Dios, ni siquiera el que Dios usaba entró a la tierra prometida. Imagínense. Pero Josué y Caleb sí lo hicieron, porque vieron que se podía. A mí me están diciendo que hay gigantes en esa tierra, Raúl. Imagínate que ahí hay gigantes de 2 metros, 3 metros, gigantes que ellos decían, nos veíamos como langostas. Las langosticas son los saltamontes, se le llaman saltamontes. Los saltamontes, nos veíamos como saltamontes delante de ellos. O sea, ¿y dónde está la fe en Dios? ¿Y dónde está la creencia que tenemos? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está puesta, verdad? 10 regresaron diciendo era peligroso, 2 dijeron que era posible. Y lo que pasó fue que su filtro negativo cambió su percepción de cómo se sentían. Y se sentían, como decíamos ahorita, como saltamontes. Sentirse como saltamontes no es cuando llegaron allá. Ya ellos se sentían como saltamontes antes de llegar a la tierra prometida. ¿Aló? O sea, antes de entrar a la tierra prometida ya se sentían así, ya tenían ese filtro mental, ya eran así. No fue que allá se les dio por ser, ay no, mira este problema. No, ya ellos se sentían, ya tenían eso en la cabeza. ¿Y de dónde crees tú que viene eso? De las experiencias de la vida, de la forma en que crecemos, todo eso. No se cuidaron, ¿verdad? Y no es solo el filtro lo que importa, porque ahora vamos a hablar de algo que se llama el marco. Vamos a ver si nos da tiempo, ya estamos terminando nuestra primera parte. Puedes estar en una misma situación y cuando encuadras algo, a ver si me permito. Imagínate que tú encuadras aquí. ¿Qué ve usted aquí? Una persona contenta. Pero si tú encuadras de otra forma y yo me pongo así, ¿qué estás viendo? Una persona muy molesta. Si tú encuadras ahí, tú dices, ¿qué hay ahí? Aire acondicionado, ¿no? Pero si tú encuadras aquí abajito, que hay un sucio, ¿qué dice? Está sucio, ¿no? Lo mismo en una pintura. Imagínate una pintura dividida en la mitad, donde está la luz y están las tinieblas. Si tú enfocas a las tinieblas, todo está mal, me va a ir mal, es que no se puede, es que no sé qué. Pero si tú cambias esa forma de pensar, si tú cambias ese marco, ojo, no es el filtro, marco. El filtro es lo que estamos pensando, el marco es moverlo más arriba y nos vamos a dar cuenta que hay más arriba una luz, que hay solución, que se puede lograr. Claro que se puede, ¿verdad? No es solo el filtro lo que importa, sino también el marco con el que lo estamos viendo. ¿Cuál es el marco que estás usando hoy en día? ¿A dónde estás apuntando? Es mi pregunta. Mira, puedes estar en una misma situación y cuando encuadras algo te vas a dar cuenta. De pronto tienes un problema financiero, de pronto tienes un problema marital, de pronto tienes un problema ministerial, un problema que no sabes resolver. Cuando ministerial me refiero a las cosas del Señor. De pronto tienes un problema con el pastor, espero que no. De pronto tienes un problema con alguien. Pero de la forma en cómo enfoques esa situación, va a ser de bendición o va a ser de maldición.
te va a servir para bien o no, dependiendo de cómo lo veas. Hace un tiempo, quiero contar esto para adelantarme un poco y para ir terminando a tiempo, porque quiero respetar el tiempo, ¿vale? Aunque comenzamos tarde, pero quiero respetar el tiempo. Y es cuando yo le tenía miedo a los golpes. Yo practiqué artes marciales hace mucho tiempo, ahora estoy retomando, hace un año. Y yo le tenía miedo a los golpes, yo le tenía miedo a las caídas, yo le tenía miedo a que me pegaran. Venía un tipo a pegarme, ¡ah! Yo me ponía así. Mi hermano era el que salía, mi mamá no me deja mentir. Ella ya por ahí la vi que está conectada, creo que está conectada. Mi hermano el segundo, que es un poco más grande que yo, me defendía. El segundo, yo era el mayor. Se supone que el mayor es el que debe defender, ¿no? Y a mí me decían lo que tú quieras. Ay, eres, ya tú sabes, se le moja la canoa, que no sé qué. Todas esas cosas, a mí me hicieron mucho bullying, demasiado. Y yo dije un día, no. Entonces yo me ponía a pelear y salía perdiendo siempre, imagínate. Yo decía, no, yo tengo que... Eso es cuando yo no era cristiano, no me presta atención. Pero quiero sacar quiero sacar una enseñanza de eso. Y lo que me pasó fue que me puse a practicar. Dije, necesito ayuda. Yo fui para karate, no me sirvió. Me metí en karate, me metieron en un torneo donde yo vi un cinta negra peleando con todo y ganaba. Y yo quedé así, no, yo renuncio, me voy. No, y me miraron feo al día siguiente en la clase de karate porque me decían, pero tío, ¿tú qué hiciste? Y yo, sí, es que no, yo vi en cinta negra, era imposible ganarle. Que, imagínense, ¿yo qué le voy a ganar? Yo siendo cinta blanca, no, hombre. Entonces mi mamá me metió en béisbol, en fútbol, y nada, en ninguno, todo, que me pateaban, ¡ay, qué bueno! ¡Ay, no sé! Iba a tirar, en béisbol sí me fue bien, gracias a Dios. Traté de darle, y aún así me decían maleta. Maleta es, ¿cómo se llama? Maleta es una persona que no sirve, que es una carga. En Cartagena dicen, tú eres maleta. Claro, es una carga porque tienes que ayudarte para que puedas resolver. Hasta que encontré esta arte marcial, Kung Fu, que estaba entrenando, y comenzamos a entrenarme. Y lo primero que me dijeron fue eso. Es que tienes que cambiar tu manera de ver las cosas. La gente, tú estás asumido en un miedo, y es verdad, yo estaba asumido en un miedo, o sea, asumido en la palabra, o sea, tenía mucho miedo. O sea, me daba miedo caerme. Imagínense, si me raspaba me daba miedo, me voy a caer a la bicicleta. Yo era así, era muy negativo. Una persona hace mucho tiempo me lo dijo. Me dijo, tú eres como muy negativo. Y sí, era como muy negativo, ¿verdad? Y en esta arte marcial, no digo que fue la que me ayudó, pero Dios permitió, en el tiempo que estuve, aprovechar ciertos principios. Uno de esos fue esto, la forma en cómo estaba viendo el marco. Mi problema era interior. Mi problema era que yo no era por pelear, no era por ser el mejor, no. Tampoco por defenderme, no. Era por un miedo interno que yo tenía. Y que yo vivía con ese miedo interno a toda hora, a todo tiempo. Me van a asesinar, me van a matar. Mira, fijo, entro por esa calle y me atracan. Me atracaban, seguro. Atracado salía. ¿Por qué? Porque lo que yo me estaba metiendo en mi cabeza se hacía realidad. Lo que temí, eso me sobrevino. Sí, dime. Pastor, mira que hay veces a mí, cuando vamos así de estructuras, a mí me entra ese pensamiento como de no creer en mí mismo, ¿sabes? Ajá. Y empiezo porque claro, muchas veces hay que hacer cortes en ángulos y cosas así, y empiezo como yo mismo a bloquearme yo, pero con mi pensamiento. Con tus pensamientos, así es. Eso es. Muchas gracias, Raúl. Sí, es verdad. Entonces, puedes estar en una misma situación y cuando encuadras algo, determinas cómo lo ves. Cuando yo aprendí artes marciales, ya cuando iba por el 3er año, en el colegio comenzaron a mostrarme unas cosas interesantes. Ya no tenía tanto miedo. Ya había cogido cancha. Ya me movía. Ya hacía algunas cosas. Y de pronto me coge uno de los compañeros, era un amigo, ojalá y lo esté viendo. Era uno de los compañeros del salón y me tenía la mala desde hace mucho tiempo. Y yo era brigadier, me había metido en los colegios militares. Hay un tema que son los brigadieres, son los cadetes, que está por encima de los cadetes. Entonces yo tenía privilegios, es la palabra. Entonces, porque si me pegaban lo denunciaba y lo podían sacar del colegio. Aunque eso no era la idea, pero
eso era para mí era como un escudo, un mecanismo de defensa, un escudo. Más que un mecanismo de defensa, era un escudo, algo que me protegía. Era una ley, un principio que me protegía. Hasta que me la tenía, como decimos en Cartagena, velada, darle y darle y darle y darle. Hasta que un día me paré y le dije, ¿cuál es tu problema? O sea, me agotó la paciencia. Y el tío como no sé, bueno, Natalia sabe porque ella es cartagenera, pero los demás, para que sepan, el tipo se me paró así como, ¿qué? ¡Pégame! Entonces nos ponemos así como, ¡pégame! ¿Qué quieres que te diga? Dime lo malo, te voy a dejar. Y así casi lo pesábamos. Hasta que él hizo esto. Cuando él hizo esto, voy a hacer una explicación. Cuando él hizo esto, automáticamente, con los 3 años de experiencia que tenía allá en la casa, automáticamente no lo pensé ni 2 ni 3 veces. Eso no fue como le explicaba a Juan Carlos el otro día, porque, no, fue así, ¡pam! Y ¡pum! Ahí fue el puño y ¡pam! Y el tío, ahora sí te voy a matar, decía el tipo. Yo estaba asustado porque el tipo me quería matar. Y para más piedra para más razón, cierran el salón. Aquí no, porque yo me quité las presillas, lo de brigadier, para poder pelear con él. O sea, yo me las quité, muy arriesgado, ¿no? Y él tenía un hermano en el salón. O sea, se iba a meter, pero un amigo me dijo, te metes tú y me meto yo, gloria a Dios, porque no iba a poder seguro. No le gané, pero ese día aprendió a respetarme. Nos dimos golpes, sí, esto es antibíblico, no se lo que nadie, a nadie le recomiendo utilizar un arte marcial para hacer daño, porque no es para eso. Pero algo que sí me pasó fue que me hice respetar. Ahora, tú dirás, ¿qué tiene que ver con la prédica? Sí, tiene que ver mucho, porque yo cambié mi enfoque, cambié el marco. A lo que yo tanto le temía, de verdad no era tan miedoso. Pegarle a una persona no es tan miedoso, pero hay que tener cuidado. No es tan miedoso que me peguen, no es tan miedoso, porque todos los días cogemos golpes en la vida. Cada día cogemos golpes. Unos físicamente, como yo en esa experiencia de juventud, otros en la vida diaria, emocionales, psicológicas, del trabajo, ¿no? Y no estamos preparados para ese tipo de golpes. Cuando viene un golpe de estos que intenta bloquear, yo tengo que saber en dónde está mi confianza, hacia dónde estoy apuntando, estoy poniendo el marco en el Señor o en mis propios miedos, inseguridades y mis problemas. Era lo que yo hacía. Yo puse mi confianza, había puesto mi confianza en mi temor. Pero sabes, si yo no hubiera pasado por eso y otros pasos más que el Señor me permitió antes de ser cristiano, porque yo después de eso, después de ser cristiano no peleé más, no discutí más, no, con más nadie me di trompada, ni golpe, ni nada de eso, pero con más nadie. Con más nadie discutí ni peleé. Pero sí que fue verdad que estuve mejor preparado. ¿Sabes una cosa? Tuve 2 peleas más en ese colegio en ese año. Esa sí la gané. Esa sí no me dejé. Ahora, ¿por qué les explico esto? Porque la vida y las situaciones complejas van a intentar golpearte. Y dependiendo de la forma en cómo tú las veas o no, vas a sacarles provecho o no. En mi caso, le saqué provecho a algo, que era mi miedo. Y dije, tengo que hacer que este miedo se vaya. Créeme, todavía tengo miedo. Tan solo de contarlo me da miedo. Pero le doy gracias a Dios que me permitió estar en esa experiencia para decir, no le tengo tanto miedo, ¿cierto? Esto lo puedo hacer, esto lo puedo controlar, ¿verdad? Y algo que te quería decir es que quiero darte una herramienta hoy, pero la vamos a dejar para la semana que viene, porque ya estamos sobre el tiempo. Y es una manera en donde tú puedes ver las situaciones de la vida de una forma diferente. Y es replantearse las cosas. ¿Alguna vez has mirado un problema desde arriba? ¿Alguna vez has visto el problema
no has sumido en tus problemas, sino que tú te sales del problema y dices, era tan pequeño, no es tan grande como yo pensaba. ¿Les ha pasado? Yo lo he visto. Y sabes que cuando yo me salgo del problema, de la ecuación, que es lo que yo hice, practiqué mucho tiempo y para mí fue tan fácil pelear, defenderme. Cuando salí del problema dije, no era tan difícil. Eso me dio más confianza y me dio más ganas de seguir, ¿qué? No pegando, sino más confianza de seguir entrenando, de seguir, esto me conviene. Lo mismo pasa con la Biblia. Es simplemente crear una forma de interpretar o mirar una situación o relación cambiando su significado. Eso es replantear. Eso se llama reencuadre. Entonces, la forma en cómo tú veas el filtro, la forma en cómo tú reencuadras, te va a asegurar, te va a ayudar a ser diferente. Vas a ver las cosas desde otro punto de vista y sabes, el Señor va a estar contigo. Amén. Yo quiero que oremos para terminar. Esta prédica la dividimos en dos partes. No nos dio tiempo, gloria a Dios. Pero está bien porque todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Amén. Dios es nuestro ayudador y nuestra fortaleza, nuestro amparo. ¿Quién puede estar con nosotros si Dios está con nosotros? ¿Quién puede estar contra nosotros si Dios está con nosotros? Amén. Amén. Entonces yo quiero que nos pongamos de pie para terminar. Si usted quiere, no es obligatorio. Y vamos a orar. Señor, yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias por ser tan bueno con nosotros, Señor. Yo te doy gracias porque en medio de todas nuestras situaciones difíciles tú has estado ahí, Señor. Padre, hoy queremos hablarte desde nuestro corazón. Señor, muchas veces tenemos un filtro mental. Muchas veces tenemos estos desenfoques de lo que tú quieres entregarnos. Te pedimos que nos ayudes. Te pedimos que nos enseñes, Señor, a interpretar o a mirar las situaciones desde otro punto de vista, Señor, que no es fácil. Señor, la Biblia nos enseña que esas son nuestras armas, que son herramientas al servicio de todo creyente. Señor, yo quiero que estos pensamientos, Señor, yo quiero que estos filtros, estos sesgos cognitivos que hemos aprendido, Padre bueno, los podamos colocar a tu servicio, Señor. Señor, queremos replantearnos. Señor, queremos usar esta herramienta que se llama replantear, Señor. Que cuando estemos comenzando un día, Señor, podamos pensar que este día va a ser bueno, agradable, que me va a ir bien, no va a ser un día malo. Y aunque sea un día malo, mi día terminará en bendición. Aunque sea un día difícil, mi día va a terminar en un día de pura bendición, porque no estoy acobijado bajo las circunstancias. Estoy acobijado bajo la gracia del Altísimo. Gracias, Padre. Gracias por ser tan bueno. Señor, hoy levanta tus manos si quieres o la forma de adorar como tú quieres. Dile, Señor, yo te doy gracias por todas las cosas buenas y no tan buenas que me han sucedido. Señor, tú conoces nuestras situaciones adversas. Tú conoces las situaciones difíciles que hemos pasado. Estamos hoy agradecidos contigo, Señor. Señor, queremos entregarte este día, esta semana, todo lo que nos va a suceder, todas las decisiones que hemos tomado, todas las decisiones que hemos dicho, todas las decisiones, Señor, te pedimos que las ponemos en tus manos y haz con ellas lo que a ti te parezca, Señor. Oramos para que traigas tranquilidad, oramos para que, Señor, nos ayudes a estar más enfocados en lo que tú tienes preparado para mí, para nuestras vidas, no lo que yo crea conveniente, sino el marco, el filtro que tú quieres para mi vida. Ayúdanos a que podamos cambiar de enfoque. Señor, que tenemos unas gafas oscuras, que si no podemos ver nada, quítanos esas gafas oscuras, quítanos esa oscuridad que está en nuestros ojos, Señor. Señor, ilumínanos. Señor, ayúdanos, Padre bueno, que sea tu palabra ayudándonos en cada momento y en cada segundo de nuestra vida. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Bueno, no siendo más, nos despedimos. Nos despedimos y te doy gracias le damos gracias por haber venido.